Saludos cordiales, nos encontramos en un nuevo video. Esta vez vamos a desarrollar el tema de 11º año, el cual hace referencia a la propuesta de desarrollo económico impulsada en el país, en Costa Rica, desde fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Vamos a centrar en la explicación de qué son los programas de ajustes estructurales. Vamos a analizar la situación interna y externa antes de 1980, los cambios en la estructura económica que se generan a partir de 1980 con la implementación de los PAES, el endeudamiento del país en los años 80 y las condiciones laborales de la sociedad costarricense a partir de 1908. Entonces, vamos a dar inicio. Primero, tenemos que realizar una contextualización antes de 1980, lo que se venía suscitando en nuestro país y fuera de el mismo, ¿verdad? Primero, desde 1950 la implementación del Estado benefactor y con ello una mayor inversión social, inversión en campos económicos, de salud, educación, que llevó principalmente a que el país tomara las riendas en la parte económica, ¿verdad? Entonces vemos que entre los cambios más significativos están la nacionalización bancaria, principalmente para aprovechar todos los recursos que se genera de la banca para invertirlos en la sociedad, mayor inversión en salud con el fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, todo lo que viene a ser la creación más adelante de los EBAIS y universalizar la salud. En educación, desde 1940 con la creación de la Universidad de Costa Rica y en la década del 70, ¿verdad?, con la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica y la creación de los colegios técnicos y el Instituto Nacional de Aprendizajes para fomentar la educación en los aspectos que iban a beneficiar el modelo de sustitución de importaciones, del cual vamos a hablar. Entonces hay una mayor inversión desde 1950, el Estado invierte los recursos en la sociedad. De la mano tenemos la descentralización del Estado y la creación de las instituciones autónomas. Estas instituciones autónomas que cumplen una función específica, desde el IMAS, el AIA, el ICE, todos los bancos y todas las otras de las cuales ya hemos hablado. Estas instituciones autónomas se crean con el objetivo primordial de invertir en la sociedad, de mejorar las condiciones de nuestra sociedad. Por eso es que el Estado benefactor se vincula a estas instituciones autónomas para lograr un mayor desarrollo de nuestra nación en este periodo. La implementación del modelo de sustitución de importaciones, como lo hemos mencionado anteriormente, se implementa el desarrollo industrial. Como repercusión de este modelo de sustitución de importaciones vamos a tener que es el incremento de la población en el gran área metropolitana. A partir de la década de 1960-1970 es la mayor explosión demográfica en nuestro país y luego vamos a tener la gran llegada de esa población a esta zona con el objetivo de buscar empleo, ¿verdad? La población en busca de empleo, pero va a generar problemas, como más adelante lo vamos a ver, donde el Estado benefactor tiene que intervenir con los anillos de miseria y todos los demás, ¿verdad? A partir de 1970 vamos a encontrar el Estado empresario. Nuestro país crea CODESA, la Corporación Costarricense de Desarrollo S.A., y con ello instituciones de capital mixto o empresas de capital mixto, como lo son Fertica, Fenpasa, Aluminasa, ¿verdad?, entre otras, las cuales van a procurar dar un servicio principalmente para abaratar los costos a la hora de ser obtenidos por la población. Y entonces el Estado empieza a invertir también el capital que tiene en CODESA. Es muy importante que retomemos esto, porque cuando se den las modificaciones a partir de 1982, uno de los elementos más importantes se va a centrar en la venta de los activos del Estado y con ello CODESA, ¿verdad? En el contexto que ya hemos mencionado, la crisis de los energéticos que se venía generando, ¿verdad?, es prácticamente la que trae el problema, trae consigo las repercusiones del Estado benefactor por el aumento del desempleo y sobre todo el faltante de ingresos, ¿verdad? No se tienen ingresos y con ello o se disminuyen los ingresos debido a la baja en las exportaciones
y toda la problemática internacional que se venía dando con el aumento de los hidrocarburos, y por eso entonces, al no tener ingresos, no tenemos cómo pagar nuestra deuda externa e interna, los préstamos que se habían adquirido para poder dar los cambios que se habían generado en salud, educación, ¿verdad? Y entonces esto genera que no se puedan tampoco pagar los salarios de los empleados públicos, que recordemos que el mayor crecimiento del empleo se había dado por parte de los trabajadores del sector del Estado, el sector público, ¿verdad? Por medio de estas instituciones autónomas, en la parte de salud, en la parte de educación también, ¿verdad? Entonces el Estado gastaba mucho en salarios, y aquí es donde vamos a encontrar uno de los problemas más severos producto de la crisis. Tenemos que en el contexto el gobierno de Carazo tiene que hacer frente a la crisis, ¿verdad? Pero se declara en moratoria. Ahí vamos a ver cómo él se declara moroso, entonces es expulsado del Fondo Monetario Internacional, y con ello las repercusiones para nuestro país en ese momento. ¿Por qué tenemos que analizar también lo que se estaba dando fuera del país? Bueno, es sumamente importante reconocer la situación política de Nicaragua, la lucha principalmente entre los sandinistas, ¿verdad? La revolución nicaragüense había traído consigo la llegada también de la ideología socialista a América Central, y país vecino de Costa Rica, Estados Unidos, para nada le interesa que se siga expandiendo la ideología socialista, ¿verdad? Entonces aquí es uno de los elementos importantes. ¿Por qué va a ser necesario para Estados Unidos que se siga manteniendo la ideología capitalista en Estados Unidos e invertir capital para mantener esa ideología en Costa Rica? ¿Cómo lo vamos a ver a partir de 1982? Y todo esto en el contexto de la Guerra Fría que se venía suscitando a nivel internacional. Muy bien, ahora sí, teniendo claro qué era lo que se daba antes de 1980, cómo se había endeudado el Estado para mejorar en la inversión social, cómo se había dado la inversión, porque hay que recordar aquí que con el modelo de sustitución de importaciones y también en la década de 1970 el Estado había tenido una bonanza económica en la producción agrícola, no se guardó el dinero, sino lo que hizo fue que se siguió invirtiendo, ¿verdad? Principalmente de 1970 al 78, ¿verdad? Hasta que ya tenemos los efectos de la crisis. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en la explicación de qué es un programa de ajuste estructural. Hay que reconocer que son medidas correctivas principalmente para subsanar la economía, y están reorientados al sector productivo y sobre todo a tomar acciones para reducir el tamaño y las funciones del Estado. Esta es la nueva etapa que se entra a partir de 1982 con un nuevo Estado que se va a llamar el Estado neoliberal, privatizar, disminuir el tamaño del Estado, ¿verdad? Con el objetivo de que no se invierta tanto en gasto social, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar de que hay una liberación de recursos para que el sector privado pueda tener el dominio de los mismos. Vamos a ver cómo aquella nacionalización bancaria que se había dado a partir de 1950 se deja de lado, apertura a la banca privada, todo lo que viene a generarse con la creación de las zonas francas más adelante, los parques industriales, excepciones fiscales, que es muy importante, ¿ok? Entonces son políticas que las estipula el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por eso la necesidad de Luis Alberto Monge de incorporarse nuevamente al Fondo Monetario Internacional, debido a lo que había pasado durante el gobierno de Carazo con la declaratoria de la moratoria, que de ahí nos habíamos apartado, ¿verdad? Y en el contexto mundial es facilitar la apertura comercial y con ello la globalización. Ahí tenemos el mundo globalizado, tratados de libre comercio, intercambios multilaterales con otras naciones para mejorar la situación económica del país, entre comillas, ¿verdad? Hablamos de mejorar la situación económica, ¿verdad? Y aquí no tenemos una disciplina fiscal y monetaria. ¿Para qué? Principalmente para garantizar que el Estado va a estar mejor. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos, son créditos que nos van a dar, pero a cambio de que, aquí lo representamos en la imagen, ¿verdad? El cambio, te doy dinero, pero usted a cambio va a tener que realizar medidas correctivas en su gasto social, en su economía principalmente. Entonces ahí nosotros vamos a ver, son medidas de corte neoliberal y son créditos que dan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué es lo que va a provocar? El crecimiento de la deuda externa, ¿verdad? Y sobre que se venía generando sobre todo el estado benefactor de la infraestructura, educación, salud, agricultura y las industrias estatales, esa CODESA que habíamos visto, ¿verdad? Todo lo que se había generado. Los cambios que se habían generado, ¿verdad? Entonces es importante que empecemos a analizar ahora sí los cambios que se tienen que dar en la estructura económica a partir de 1980 con los PAES. Primero, las medidas que se deben de aplicar para que nos den esos créditos, que es muy importante reconocer que son créditos que van de los 80 millones de dólares a los 200, ¿verdad? Que van y se dan los mismos en una manera paulatina, no de golpe, ¿verdad? Tienen que ir viéndose los cambios en las estructuras económicas y por eso es que también se asimila mucho al contexto actual, ¿verdad? Lo que necesita el país para salir de la crisis, que es crédito del Fondo Monetario Internacional. Entonces, vamos a iniciar con la política comercial, que uno de los elementos importantes es que hay que reducir el proteccionismo estatal, ¿verdad? Y sobre todo, tratar de promocionar exportaciones de productos no tradicionales, entre los que vamos a encontrar las flores, los follajes, por ejemplo la piña en nuestro país, otros, para aumentar la diversidad productiva y con ello mayor cantidad de empleos. Pero todos estos van a estar en manos de empresas privadas, principalmente a los cuales se les van a dar exoneraciones en los impuestos, etcétera, ¿verdad? En la reforma financiera vamos a ver que los impuestos que se establecen no deben de afectar a la producción. Por eso les decía, al eliminarse impuestos o aranceles para las grandes empresas, el país no va a tener los recursos para invertir. Por eso es la reducción del tamaño del Estado, ¿verdad? Y ahorrar, ¿verdad? Principalmente con el objetivo entonces de reducir el déficit fiscal que había en el país. En la política de precios hay que eliminar los subsidios y la fijación de precios en general a cargo del Estado, ¿verdad? Esos subsidios que se le daban, pero eso ya viene de la mano con todo lo que es la estructura de los tratados de libre comercio, con la estructura de la globalización, donde el Estado no intervenga, ¿verdad?, en los subsidios que se daban, y sobre todo permitir la libre competencia, que eso va a traer sus repercusiones para la empresa nacional versus las empresas extranjeras o foráneas, ¿verdad? Y en la reforma estatal vamos a alcanzar un Estado más eficiente, pero que reduzca su gasto, ¿verdad? Y dejando que el sector privado es el que se encargue de todo el aparato productivo, ¿verdad? Entonces una reducción del Estado. Vamos a ver cómo se van dando cambios más adelante en los diferentes gobiernos, y ya cuando estalla la población es para el 2000 cuando quieren vender el ICE, ¿verdad? El famoso combo del ICE. Y entonces tenemos entendido y claro que se pasa de un Estado benefactor que intervenía en el aspecto social, en el aspecto de infraestructura, económico y todo lo demás, a un Estado neoliberal que se caracteriza ¿por qué? Por la poca intervención, venta de activos del Estado, la reducción del tamaño del Estado. Ese es el Estado neoliberal a partir de la década de 1980. Pero hay que saber que cada uno de estos cambios que se dan con los PAES van a tener repercusiones en el aspecto social, en el aspecto económico principalmente. Ahora, el primer apartado que tenemos nosotros es la llegada del capital extranjero, ¿verdad? Por la apertura económica que se estaba dando con la implementación de los PAES. ¿Quién los propuso? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, liderados por Estados Unidos, y entonces que lleguen las empresas extranjeras, déjenlos que lleguen, traten de darles garantías, excepciones fiscales, etcétera. ¿Para qué? Para que así ustedes puedan generar empleo. Ese era uno de los objetivos, ¿verdad? Debilitar las inversiones en educación y salud, sí. ¿Por qué? Porque hay menos ingresos para el Estado a no cobrar los impuestos. Las políticas implementaron que el Estado tenía que reducir su tamaño y con ello no invertir más. Entonces ahí vamos a ver que todo lo que eran las contribuciones y a los productores y a los servicios públicos se empiezan a eliminar. Entonces ahí empieza una competencia desleal, ¿verdad? Que llegan compañías extranjeras bien posicionadas en el mercado internacional y empiezan a tener sus efectos sobre la producción nacional. Reducción del empleo en instituciones, pero del Estado, o sea, del aparato público principalmente. Tratar de en esa medida de no contratar más empleados,
vender algunos de los activos del Estado para reducir su tamaño, ¿verdad? Baja en los salarios reales de las personas, no va a darse el aumento como se venía dando, se da el crecimiento del solidarismo principalmente en algunas empresas y los beneficios sociales se vieron rebajados. Lo que se venía invirtiendo en el Estado benefactor aquí se paraliza, ¿verdad? Y con ello entonces tenemos la repercusión de que aumenta considerablemente la pobreza en nuestro país, y lo que les comentaba anteriormente, las personas que habían emigrado de la periferia del país, desde Guanacaste, la zona atlántica, la zona norte y la zona sur hacia la gran área metropolitana, van a ser algunos de los más afectados, creciendo en ese momento los anillos de miseria, ¿verdad? Principalmente en las zonas que conocemos de nuestro país. Aumentaron las tarifas de los servicios básicos, teléfono y electricidad, ¿verdad? Y con ello todavía aumenta más la pobreza. Se privatizan los servicios del Estado. Recordemos que a partir de este momento se tiene que dar una apertura en el comercio, ¿verdad? Y no solamente aquí, sino en la banca, por ejemplo. La reducción del Estado y la movilidad laboral, ¿verdad? El deterioro en la calidad de vida del costarricense que se ve plasmado durante este periodo, y el aumento en la deuda externa, porque no se tienen los ingresos para cubrir las necesidades de la población, entonces se tiene que recurrir a estar pidiendo prestado durante los gobiernos venideros principalmente, y que desde 1980 no ha parado en nuestro país, haciendo una pequeña excepción en el gobierno del 2002 de Abel Pacheco, donde no se invirtió mucho y más bien quedó un superávit. Para el 2006 lo termina gastando Oscar Arias, ¿verdad? Entonces es un elemento importantísimo que tenemos que reconocer. ¿Cuáles son los gobiernos implicados? Bueno, empezamos con el de Carazo, pero porque aquí se declara la moratoria y todo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se desliga el Fondo Monetario Internacional. Con Luis Alberto Monge inicia el programa de ajuste estructural número 1, que es reincorporarnos al Fondo Monetario Internacional para que nos den los créditos. Después tenemos a Oscar Arias en el segundo PAE, y se gestiona el tercero durante el gobierno de Calderón, pero no se logra concretar sino hasta el gobierno de Figueres, ¿verdad? José María Figueres Olsen. Y aquí entonces tenemos los escenarios de esos programas de ajustes estructurales. Vamos a ver cómo se dan los cambios, principalmente en el primero, que es de Luis Alberto Monge. Primero, se tiene que declarar la neutralidad perpetua, nada de afines al sandinismo, ¿verdad? Principalmente en Nicaragua. Y a partir de este momento Estados Unidos llega a la frontera norte de nuestro país para evitar, ¿verdad? Y apoyar todo el grupo opositor a los sandinistas y todo lo que se genera en el contexto político de esa nación, ¿verdad? Se da la creación del Fondo de Compensación Social para atención de las demandas, y inicia el desmantelamiento del Estado gestor o benefactor, ¿verdad? A partir de ese momento, vender los activos del Estado, disminuir el tamaño del Estado, y aquí vamos a ver cómo se va a dar la disminución paulatina de la inversión social del Estado. Si ustedes ven acá, es en 1985 y el objetivo es reestructurar la producción, diversificar la industria, la promoción de exportaciones no tradicionales fuera de Centroamérica, ¿verdad? De aquel mercado común centroamericano, y analizamos las medidas que se dan en la parte agrícola, en las finanzas, en la parte pública, en la parte redistributiva y en la exportación, comercio e industria, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver ahí con los ingresos por exportaciones, la reducción de impuestos, incentivos a las exportaciones y las mini devaluaciones que se tienen que ir dando en el sector de exportación, comercio e industria. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en las finanzas cómo se da la elevación de los intereses, los créditos según la rentabilidad, el fortalecimiento de la banca privada, ya no es la nacionalización bancaria, y ustedes van a ver aquí cada uno de los elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta en servicios públicos, ¿verdad? Que es el aumento escalonado de las tarifas, principalmente en la parte financiera, un plan de emergencia, que son los convenios con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial para salir de lo que se venía gestando en la crisis, ¿verdad? Y en la firma del programa del ajuste estructural. Y ya hablamos de las mini devaluaciones, ¿verdad? Y un programa que es muy importante durante este gobierno, que es Volvamos a la Tierra, ¿verdad? Buscar dejar la dependencia de los productos tradicionales, y es la promoción de los productos no tradicionales, las exportaciones, para obtener mayor cantidad de recursos y con ello también fomentar un mayor empleo en la población. Por ahí después tenemos ya PAE implementado por Oscar Arias Sánchez en 1989, igual, ¿verdad?
uno de los elementos que había fortalecido el Estado benefactor, que era el CNP, ¿verdad? Se empieza a reestructurar, a dejar de invertir en el agro, los subsidios que se daban y todo. Entonces es para implementar aquí la libre competencia con las empresas que llegaban. Ya no se le ayuda al campesino, ¿verdad? Principalmente como se venía gestando antes. Recordar cómo se le venía ayudando, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Producción a los campesinos les daba incentivos, principalmente alquileres de todo lo que tenía que ver en chapulines para la producción. Les compraban toda la producción a un precio alto y todo, pero a partir de este momento se da una reestructuración y una libertad a la importación de granos, ¿verdad? Y con ello entonces ya ahí tenemos digamos, ahí vamos a ver cómo acaba ese Estado benefactor en la parte agrícola, ¿verdad? En la parte pública, aumentar el ahorro, no invirtamos, ¿verdad? Limitándonos en los aspectos de salud, infraestructura, educación, ¿verdad? A pesar de que se aumentan los impuestos, ¿para qué? Para tener un balance favorable en el déficit que se venía dando, ¿verdad? Aumento de los impuestos y las tarifas, pero no gasto, ¿verdad? Y reducción de los subsidios y vender las empresas, como se venía generando. ¿De quién? Principalmente en este gobierno, de Codesa, de las que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Ahí empiezan a venderse sus activos del Estado y privatizar el tamaño del Estado. El tercer PAE, ¿verdad? Que se empieza a formular durante el gobierno de Calderón y se aprueba durante Figueres, ¿verdad? Aquí tenemos una modernización y una reforma integral del Estado, y lo más importante que ustedes van a ver que en la parte fiscal se da una ley de justicia tributaria. Van a enfrentar principalmente la huelga de 1992 por los cambios en los años de las pensiones que se va a generar en nuestro país. Todo lo que tiene que ver con el programa de movilidad laboral, reducción del empleo público y la ley de pensiones complementarias genera que un malestar en la población costarricense y lleva a esto a que se dé la famosa huelga de 1992, donde al final de cuentas el gobierno se sale con las suyas, ¿verdad? Implementando nuevas políticas en la ley de pensiones, ¿verdad? Entonces, y siguen las privatizaciones y se sigue dando ese impacto principalmente en las finanzas, apertura a los mercados de seguro, ¿verdad? Y ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Que a pesar de que se dieron todos estos cambios en la infraestructura, es muy importante que tengamos en cuenta que no resolvieron las necesidades de la población. Más bien, más adelante vamos a ver cómo empiezan a darse aquellos problemas de corrupción durante los gobiernos, ¿verdad? De estos dos personajes, y se aprovechan de la situación política del país. Y por último, que es un video largo, pero que tratamos de explicar de manera breve más bien toda la nueva estructura del Estado. Hay una frase, ¿verdad? Ahí para reflexionar, que nos dice la vieja en relación a lo que estamos aconteciendo hoy en día. La vieja receta de los PAES nos dejó el peor de todos los legados: una generación perdida de costarricenses sin educación básica y necesaria para poder incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas y decentes. Y juntamente con ello, el empobrecimiento endémico, el engrosamiento de la economía informal y el caldo del cultivo para la intensificación de la delincuencia y el crimen organizado. Muy importante reflexionar sobre estos elementos que nos da esta frase. ¿Por qué? Porque, como les dije, los PAES, aquí nos tenemos que centrar en los cambios que se generan en la estructura económica y todo, pero en la parte laboral no resolvieron los problemas, sino, como lo vemos, principalmente hay un empobrecimiento de la población, el crecimiento de los empleos informales y todo lo que se suscita, ¿verdad? A grosso modo, más bien aquí traté de explicarles, ¿verdad?, cuáles fueron las propuestas de desarrollo económico impulsado en el país, principalmente desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, ahí empezando con los programas de ajustes estructurales, para que pudieran entender un poquitito de la situación que se suscitaba en el país.